El 13 de junio de 2019, México se estremeció. Las noticias confirmaban algo que muchos se resistían a creer. Edith González, actriz, madre y símbolo de valentía, había muerto a los 54 años tras una larga lucha contra el cáncer de ovario. Su muerte marcó el fin de una era en la televisión mexicana. Una actriz, sí, pero también una madre, una hija, una luchadora. Por décadas, su rostro iluminó las pantallas de millones. Fue heroína, fue villana, fue leyenda, pero en la vida real fue mucho más. Una mujer que enfrentó su destino con una sonrisa, incluso cuando todo dolía. Esta no es solo la historia de su muerte, es la historia de su lucha, su fuerza, su amor por la vida, y el legado que dejó encendido en los corazones de un país entero. Esta es la historia de Edith González. Edith González Fuentes nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León, México. Fue la hija menor de Efraín González, un contador público, y Ofelia Fuentes, una ama de casa con fuertes valores familiares. Desde muy pequeña, Edith mostró una personalidad extrovertida, creativa y expresiva. Su carisma era evidente incluso antes de pisar un escenario. Su entrada al mundo del espectáculo fue casi accidental. Tenía apenas 5 años cuando su madre la llevó a un programa de televisión llamado Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Fue durante ese programa que alguien del medio notó su encanto natural y le ofrecieron una oportunidad para participar como extra en producciones televisivas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a aparecer en películas mexicanas infantiles y telenovelas. Su primera participación formal fue en la cinta El Rey de los Gorilas en 1976. Aunque ya había aparecido en otras películas desde los 70, como Ciclone en 1978 y Los ricos también lloran en 1979, en donde interpretó a la hija de Verónica Castro. En estas producciones, Edith no era solo una niña bonita, era una actriz con un instinto natural para el drama. Mientras otros niños jugaban en los parques, Edith pasaba tiempo en los foros de televisión y estudios cinematográficos. Estudió en casa y más tarde con tutores, ya que sus horarios de grabación no eran compatibles con una educación tradicional. Esta dinámica le exigió crecer más rápido, pero también desarrolló una gran disciplina desde temprana edad. Su madre, Ofelia, fue una figura clave en su desarrollo artístico. No solo la acompañaba a todas las grabaciones, sino que también fue su primera representante. A diferencia de muchos casos donde los padres explotan a los niños actores, la relación entre Edith y su madre siempre fue vista como cercana, protectora y basada en el respeto mutuo. Después de destacarse como actriz infantil durante los años 70, la transición de Edith González a la adolescencia no fue sencilla, como suele ocurrir con muchos niños actores. Sin embargo, ella logró lo que pocos consiguen: mantenerse vigente y evolucionar con madurez frente a la cámara. Durante su adolescencia, Edith fue más que una actriz en formación, fue una joven determinada a pulir su arte. Mientras trabajaba en la televisión mexicana, decidió perfeccionar su técnica estudiando actuación en Los Ángeles y posteriormente en la Sorbona de París, donde también tomó clases de ballet y expresión corporal. Este paso fue fundamental. Le permitió escapar por un tiempo del encasillamiento infantil y regresar como una actriz joven con una nueva presencia escénica, capaz de llevar papeles complejos y dramáticos. En su regreso a México a finales de los 70 y principios de los años 80, comenzó a tomar papeles secundarios en telenovelas juveniles. Poco a poco, el público dejó de verla como la niña actriz y comenzó a reconocerla como una figura en crecimiento. Algunas de las telenovelas y películas clave de esta etapa incluyen Sí, mi amor en 1984, donde ya interpretaba a personajes con mayor carga emocional, y La fiera en 1983. Aunque no era la protagonista, su actuación llamó la atención del público y productores. Estos papeles fueron una especie de puente entre su niñez y su consolidación como figura estelar. Este papel marcó un antes y un después en su carrera
Consolidó su imagen como la heroína de la telenovela tradicional, la convirtió en un ícono de la pantalla chica en toda Latinoamérica y le abrió las puertas para futuras producciones de mayor presupuesto y complejidad. Lo que distinguía a Edith de otras actrices de su generación era su elegancia natural, su formación artística y una capacidad para interpretar tanto papeles dulces como personajes fuertes y desafiantes. Durante esta época, también incursionó en el teatro y el cine demostrando que no era solo una chica de telenovelas. Su disciplina, carisma y preparación le valieron el respeto tanto del público como de sus colegas. Tras su consolidación como protagonista en los años 80, Edith González entró en una etapa de absoluta madurez artística durante la década de los 90 y principios de los 2000. Fue durante este periodo que no solo protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas de México, sino que se convirtió en una de las actrices más respetadas y queridas de la televisión latinoamericana. Durante los años siguientes, Edith no se conformó con ser la típica protagonista de telenovela romántica. Comenzó a elegir personajes más complejos, atrevidos y desafiantes. Nunca te olvidaré en 1999, junto a Fernando Colunga, donde mostró un rango emocional profundo, y Salomé en 2001. En este papel interpretó a una vedette del cabaret en los años 50. Fue uno de los personajes más sensuales y fuertes de su carrera, y rompió con el estereotipo de la mujer sumisa. Lo más admirable de Edith era su capacidad para reinventarse, su valentía para aceptar papeles diferentes y su compromiso con la calidad actoral, incluso en un género que muchas veces es subestimado. Paralelamente, Edith incursionó con fuerza en el teatro y el cine. Participó en obras como Aventurera, donde nuevamente encarnó a una mujer sensual, fuerte y trágica. Su presencia escénica era arrolladora. También trabajó en cine, con participaciones en películas como Deseo en 2013, Una leyenda de amor en 1998, Adiós Lagunilla, Mi barrio en 1985. Aunque el cine nunca fue su plataforma principal, sus actuaciones demostraban siempre profundidad y preparación. A inicios de los 2000, Edith sorprendió al dejar Televisa, la cadena donde se había hecho famosa para trabajar en TV Azteca, una decisión audaz en ese momento. Allí protagonizó Doña Bárbara en 2008, una coproducción con Telemundo. En Doña Bárbara, Edith encarnó a uno de los personajes femeninos más complejos y temibles de la literatura latinoamericana. Su interpretación fue magistral. Una mujer marcada por el dolor, poderosa, brutal y trágica. Durante esta etapa, Edith también se convirtió en una figura pública respetada por su integridad, su elegancia, su activismo y su independencia. No se dejó envolver por escándalos y se mantuvo al margen de la farándula vacía. Era una actriz que elegía con inteligencia, que hablaba con profundidad y que usaba su fama con responsabilidad. Hacia mediados de los 2010, su carrera comenzó a desacelerarse por decisión propia. Dedicó más tiempo a su hija, a su vida personal. Hablemos un poco de ello. A medida que Edith González fue alcanzando la cima de su carrera, también comenzó a escribir el capítulo más íntimo y valioso de su vida, el de la maternidad y la familia. Aunque era una mujer dedicada a su profesión, nunca permitió que su trabajo le arrebatara la posibilidad de vivir plenamente como madre, pareja e hija. En agosto de 2004, Edith dio a luz a Constanza Krill González, su única hija. Durante un tiempo, la identidad del padre fue un misterio, ya que Edith decidió criar a su hija como madre soltera. Fue hasta 2008 cuando el político Santiago Creel, ex senador del PAN, reconoció públicamente su paternidad. A pesar del escrutinio mediático, Edith protegió ferozmente la privacidad de su hija. Nunca permitió que Constanza se volviera una figura pública. Para Edith, su prioridad era que la niña tuviera una infancia normal, alejada de los reflectores que tanto iluminaron su propia vida desde pequeña. Mi hija es mi razón de ser. Todo lo que hago es por ella, dijo en varias entrevistas. A diferencia de muchas figuras del medio, Edith llevaba una vida familiar sencilla. Vivía en una casa en el sur de la Ciudad de México, donde disfrutaba de actividades cotidianas: cocinar, leer, llevar a su hija al colegio y pasar tiempo con sus mascotas.
Era muy cercana a su madre, Ofelia Fuentes, quien también fue su mayor apoyo desde los inicios de su carrera. La relación entre ambas era de complicidad y amor incondicional. Cuando Edith enfermó, su madre y su esposo estuvieron a su lado en todo momento. En 2010, Edith se casó con el economista Lorenzo Lasso, un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su relación fue estable, madura y profundamente respetuosa. Lasso también había perdido a su esposa por cáncer, lo que generó una conexión emocional profunda entre ellos. Durante su enfermedad, él fue su pilar. Lo acompañaba a eventos públicos, caminaban de la mano, y Edith siempre se refería a él como mi compañero de vida. Su matrimonio fue un ejemplo de amor sereno y compromiso mutuo. A lo largo de los últimos años de su vida, Edith tomó decisiones importantes. Rechazó proyectos para poder pasar más tiempo con su hija, con su madre y con Lorenzo. Sabía que el tiempo era valioso. No se aferraba al estrellato, se aferraba a lo que de verdad importaba. Su gente, su hogar, su paz. Era común verla en eventos escolares, en parques o incluso en mercados, acompañada por Constanza. Nunca perdió el contacto con la realidad, ni el calor de una vida familiar auténtica. Aunque su vida personal estaba llena de armonía y su carrera seguía siendo respetada, en 2016 todo cambió. Edith comenzó a experimentar dolores abdominales persistentes. Tras varios estudios, recibió una noticia devastadora: cáncer de ovario en etapa avanzada. Lejos de ocultarlo, Edith eligió enfrentarlo con valentía y compartirlo con el mundo. Publicó una foto suya en redes sociales, sin cabello, con una sonrisa serena y una frase poderosa: «Sí, tengo cáncer, no es contagioso, y sí tiene cura». Era Edith en su estado más puro, transparente, fuerte y luminosa, incluso en la oscuridad. El cáncer de ovario es uno de los más silenciosos y agresivos. A menudo se detecta tarde y es difícil de erradicar por completo. Edith fue sometida a una cirugía en la que le extirparon los ovarios, el útero y parte del tejido afectado. Luego vinieron las quimioterapias. Durante todo el tratamiento, nunca dejó de sonreír en público, de hablar con esperanza, de trabajar cuando podía y de alzar la voz para otras mujeres que luchaban lo mismo. Se convirtió en un símbolo de fuerza, una guerrera real en un mundo donde la vulnerabilidad suele ocultarse. Su prioridad siguió siendo su hija. En entrevistas decía que su mayor temor no era la muerte, sino no estar para verla crecer. En 2018, el cáncer pareció haberse detenido. Edith declaró estar en remisión y retomó su vida con renovada energía. Volvió al teatro, dio entrevistas y participó en la obra Entre Mujeres, donde, irónicamente, interpretaba a una paciente con cáncer. Pero el cáncer no perdona. A mediados de 2019, la enfermedad regresó con fuerza. Esta vez, Edith ya no quiso seguir el mismo camino médico. Tomó decisiones privadas, priorizó su paz, su familia y su tiempo. Pero el 13 de junio de 2019, llegaría una noticia que impactaría a México. A los 54 años, Edith González falleció en un hospital de la Ciudad de México. Su esposo, su madre y su hija estuvieron con ella hasta el final. La televisión detuvo sus transmisiones para rendirle homenaje. Los noticiarios, los foros de espectáculos y las redes sociales se llenaron de tristeza y respeto. Miles de personas acudieron a despedirla al Teatro Jorge Negrete, donde fue velada. En el escenario colocaron una gran foto suya con flores, y sus compañeros actores subieron a hablar no de su fama, sino de su bondad, su sonrisa, su fuerza. La muerte de Edith González no fue solo la de una actriz, fue la despedida de una generación, de una mujer que creció en nuestras pantallas, que nos hizo llorar, enamorarnos y, al final, nos enseñó a luchar con dignidad. México entero la lloró, desde figuras políticas y colegas actores, hasta amas de casa, estudiantes y mujeres que vieron en ella un reflejo de su propia batalla. Hoy, a casi una década de su partida, Edith González sigue viva en la memoria colectiva. No solo por Corazón Salvaje o Salomé, sino por lo que representó, una mujer libre, valiente y profundamente humana. Su hija Constanza, que hoy vive con discreción, es el testimonio más claro del amor que Edith dejó sembrado.
Su esposo y su madre han hablado pocas veces desde entonces, cuidando que el recuerdo de Edith no sea distorsionado por la farándula. Quiero ser recordada como una mujer que no se rindió y que amó intensamente la vida. Palabras de Edith González. Edith no fue solo una actriz, fue una mujer de carne y hueso, con una fuerza interior que inspiró a todo un país. Nos enseñó a brillar en la cima, a luchar en la oscuridad y a despedirse con la frente en alto, porque algunas luces no se apagan con la muerte. Algunas, como la suya, siguen brillando en los corazones que tocó.